Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo un ser humano capta a Dios, capta la creación, conoce el mundo. Como seres humanos tenemos cosas en comunes también con animales, con vegetales, con minerales y demás. La primera opción que tiene una persona para conocer lo que lo rodea, y eso es de antes del nacimiento, en el vientre de la madre, son los 5 sentidos. Hay sentidos después del nacimiento, hay sentidos antes del nacimiento. Los 5 sentidos son gusto, oído, olfato, vista y tacto. Son los 5 sentidos. Un niño al nacer ya tiene los 5 sentidos usables. La visión no la tiene tan preparada, pero empieza a ver algo. Pero todos los demás sentidos los tiene aptos y empieza a conocer el mundo. Conoce el dolor del parto, habla, llora, grita, oye, lo pueden calmar, huele y gusto la leche de la madre. Esos son los 5 sentidos y es la base primaria en la cual con esa base primaria uno puede conocer, empezar a conocer el mundo y la creación divina en este mundo. El segundo eslabón de esa escalera de cómo conocer el mundo es el sentimiento. Una persona conoce al mundo a través del sentimiento. Siente algo, entonces conoce algo más de este mundo. Una persona que el sentimiento lo tiene no equilibrado es una persona que conoce mal al mundo, no conoce tan el mundo. Por ejemplo, niños que tienen problemas de autismo no es un problema mental, no tiene ningún problema en el cerebro funciona entre nosotros, puede ser mejor que una persona común. El problema es en la interacción entre el cerebro y el sentimiento. Entonces el sentimiento es el segundo eslabón de la escalera, cómo conocer el mundo. Hay cosas que uno no lo siente en los 5 sentidos, pero lo siente ¿dónde? En su sentimiento, emoción, amor, odio y demás, rencor, envidia y demás. No todos son malas, hay cosas que son muy buenas. Ese es el segundo nivel en el cual uno conoce el mundo. El tercer nivel que uno conoce el mundo es el intelecto, la capacidad cognitiva de los seres humanos creados por Dios de conocer el mundo, conocer la creación, y eso, gracias a Dios, bendito sea, se avanzó mucho en la última época. Es decir, el hombre como animal desarrollado, él desarrolló específicamente no los sentidos tanto, desarrolló la emoción y desarrolló el intelecto. El intelecto humano es lo que lleva al hombre a adelanto en todos los temas, en todos los vínculos y demás. El hombre, al usar el intelecto, conoce más de lo que puede conocer vía sentimiento. El sentimiento es una cosa más limitada, el pensamiento es algo mucho más alto, mucho más sofisticado, le da más posibilidad a la persona de entender el mundo. En sentimientos, el hombre y el perro o el gato, en la base primordial, es más o menos lo mismo. El perro ama a su cachorro de cierta manera en común como nosotros amamos a nuestros hijos. No sofisticadamente, pero en la base es cierto. El padre ama a su hijo, la madre ama a su hijo, a su cachorro y demás. Y el hombre ama a su hijo. El hombre tiene más amor al hijo porque tiene intelecto. Es decir, vamos a decir una idea. Por lo general, ¿qué pasa cuando un león se pelea con otro león por una zona de caza y por las hembras que tiene el otro león? Se pelea y vamos a decir que le gana. ¿Qué es lo que hace ese león después de ganar, de matar o herir y hacerlo huir a ese padre de los cachorros que tiene 3, 4 hembras leonas? ¿Qué es lo que hace?
mata a todos los cachorros. ¿Por qué mata a todos los cachorros? Porque sabe de que si los deja vivos esos cachorros, ¿qué es lo que van a hacer esos cachorros cuando van a crecer? Lo van a matar a él. Van a vengar la muerte del padre. Lo mismo aquí, lo mismo las orcas. Las orcas, cuando uno tuvo la mala suerte de matar a una pequeña orquita, la hija de una de las orcas, esas orcas van a seguir esa lancha que de ahí tiraron un tiro a la hija hasta el fin del mundo. Y va a tratar de vengarse. Por ahí no va a tener éxito, por lo general no va a tener éxito, pero va a vengarse. Es decir, el sentimiento es un sentimiento en común. ¿Qué es lo que pasa? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ¿qué es lo que pasa en la naturaleza? Que un león se apropió de unas hembras y mató a los cachorros. ¿Qué es lo que hacen las hembras con el nuevo patrón, con el nuevo macho de toda esa pequeña familia? A las 12 horas de que mató a sus cachorros, ellas ya intentan tener relaciones con el nuevo león para tener hijos de ese león. Es decir, no nada más no guardan rencores. La misión de ellas es traer otra generación de leones al mundo. No salió porque mató a mis hijos, no importa, voy a tener un hijo con él. Cosa que no existe en el ser humano. Si en el ser humano una persona común que le mata, si una persona mata a los hijos de una mujer, la otra mujer no va a decir, bueno, me caso contigo para tener familia contigo. No existe. ¿Pero por qué no existe? Porque el hombre no únicamente está basado en el sentimiento y tiene instintos de reproducción y demás, sino tiene también intelecto. Y nunca va a perdonar a alguien que le va a matar a sus hijos. Es imperdonable. Entonces dijimos sentidos, sentimiento, pensamiento. El pensamiento humano, como toda cosa humana, es limitado. Es decir, cada cosa que tiene que ver con fuerzas humanas tiene un límite, porque el ser humano, por el solo hecho de ser humano, es limitado. Es decir, el pensamiento mismo es casi limitado, pero con todo eso es limitado. Ahora, como el hombre no creó el mundo, el que lo creó el mundo es el creador, y el creador es infinito, no hay posibilidad humana en el pensamiento finito de entender el infinito. Es decir, uno está tratando de entender con un instrumento finito algo que es infinito. Entonces, entender a Dios, todo como creó el mundo, es inentendible. Entender la esencia de Dios es seguro que es inentendible, es una estupidez. Es como que yo intente oler con mi nariz el planeta de Marte. ¿Por qué no? Porque no. Marte no está acá, y mi olfato no llega a Marte, y bueno, no, nada que ver. Así es, uno no puede entender la esencia divina y puede tratar de entender cómo Dios creó el mundo. Los secretos de la creación divina se puede intentar entender. Nunca vamos a llegar a entender todo. Pero el judaísmo dice así: nunca vas a llegar a entender todo, pero intentar entender tienes que usarlo. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio algo acá en la cabeza para entender, es para que lo usemos, no para que lo dejemos que salga jubilación, sino tenemos que hacer algo, usarlo para bien. Y Dios nos puso en este mundo con sentidos, con sentimientos y con pensamientos. Con todo, tenemos que usar todos esos instrumentos para entender la presencia divina en este mundo. No nada más cómo Dios creó el mundo, sino cuál es la misión nuestra en el mundo creado por Dios. A dónde debemos llegar, dónde este mundo tiene que llegar y cuál es nuestra misión particular en este mundo. Hay que intentar usar eso para adelantar al mundo. Para eso Dios nos hizo bajar y nos dio esos instrumentos. No hay nada en vano. Los sentimientos, los sentidos, los sentimientos y el pensamiento están como herramientas
que Dios nos dio a un hombre para cumplir con su misión en este mundo. Como dice en el libro de Bereshit, en el libro el primer libro de toda la Torah, que cuando Dios creó el mundo creó el mundo, dice Asher bara Elohim la'asot, que Dios creó el mundo para hacer. ¿Quién es el que tiene que hacer? El hombre. El hombre es el que tiene que hacer. Como lo hace con las herramientas que Dios dio, como dijimos, sentidos, sentimiento y pensamiento. Pero con todo eso dijimos de que es limitado. Uno no puede entender el mundo finito, el mundo infinito y la esencia de Dios, que es infinita, con una herramienta finita. Pero con todo eso uno tiene que intentar. Está escrito en uno de el libro más esencial y más grande y más abarcador y más profundo de la sabiduría de la Kabbalah, se llama el Zohar. En el Zohar está escrito de que a tal cientos de años del sexto milenio de la creación, Dios va a abrir todas las fuentes de sabiduría divina, es decir, va a abrir del cielo una especie de puerta, y de esa puerta va a bajar sabiduría al mundo. El mundo se va a llenar de sabiduría. Si hacemos la cuenta, que ahora es, según la era cristiana, es el año 1780. ¿Qué pasó en el año 1780? ¿No se acuerdan? 1780, un francés descubrió la posibilidad de manejar la fuerza del vapor. Es decir, la máquina de vapor de Cugnot fue inventada en el año 1780. Y eso empezó la revolución industrial, es decir, la posibilidad del hombre de fabricar fuerza, fabricar energía. Calentar agua, vapor, y ese vapor mueve algo, hace algo. Después, la electricidad y la nafta, y demás, y demás, y demás, y demás, hasta el día de hoy. Es decir, la posibilidad, y eso cambió no nada más la técnica de trabajo, la industria, no, cambió todo. Porque después de cambiar las cosas económicas, cambiaron cosas también de posibilidad de la persona de moverse, de pensar, de hacer y de actuar. La facilidad del trabajo y demás. Y eso cambió todo. Y eso empezó en el año 1780, que justo es ese año, es el año que dice en el libro del Zohar que Dios va a abrir los, ¿cómo se dice? Manantiales de sabiduría. Ahora me acordé. El texto del Zohar dice manantiales de sabiduría divina. Y eso es lo que Dios nos trajo en este mundo y abrió una nueva era. Yo una vez descubrí la biblioteca más grande del mundo en la época antigua. ¿Cuál era? La biblioteca de Alejandría. Ahí estaban todos los libros y manuscritos más importantes de la era antigua, de filósofos griegos y demás, y demás, y demás, y demás. La Biblia traducida al griego y demás. Toda la sabiduría humana de la época antigua estaba en Alejandría, en Egipto. Es decir, en Atenas estaban filósofos, pero no había una biblioteca central con los escritos compilados de toda la sabiduría humana. En Alejandría sí. Y descubrí de que hubo un sabio de esa época en Alejandría que hizo una especie de juego para el rey se llamaba Talmai, una especie de juego para el rey en el cual hervía agua con fuego, con ladrillos, con carbón y demás, y el vapor que salía lo ponía en una especie de tubo y eso movía algo y lo hacía divertir al rey. El rey se ponía contento porque era algo novedoso, no existía en ese mundo algo que uno no pueda calentar agua y de repente las cosas se empiezan a mover solas. ¿Cuál es la diferencia entre Cugnot y ese sabio griego? La primera diferencia es que ese sabio griego lo hizo 1600 años antes de Cugnot. Más, 1650 años antes de Cugnot.
Pero la diferencia en la táctica, ¿cuál es la diferencia entre ese sabio y Cuñón? Muy fácil. Ese sabio usó la sabiduría ¿para qué? Para hacer divertir al rey. Ay, qué divertido que está el rey. El rey está aburrido, no tiene nada que hacer en la vida. Entonces, bueno, vamos a hacer algo para que se divierta el rey. Y él va a ganar algo porque hizo divertir al rey. El rey seguro lo va a compensar. Cuñón hizo lo mismo que ese sabio, pero él lo hizo no para divertir al rey, sino para adelantar al mundo. Es decir, la sabiduría, uno puede usarla para mal y puede terminar en usar toda la sabiduría humana para matar 30 millones de personas o 20 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, que hubo un desarrollo impresionante de técnicas humanas para matar. Uno puede usar ese mismo tipo de sabiduría para que una persona pueda tener más cosecha en el campo a través de cosas químicas, y usar la misma cosa química para fabricar un gas que se llamaba Zyklon B, y matar millones de personas en campos de exterminio, judíos, gitanos y demás, homosexuales y demás. Y eso hicieron los nazis. Es decir, uno puede usar la sabiduría para hacer el mal, uno puede usar la sabiduría para hacer algo que ni es malo ni es bueno, que es hacerlo divertir al rey. Uno pone una máquina de vapor y el rey está muy contento y lo aplaude, ¡ay, qué lindo! Y uno puede usar la sabiduría para hacer el bien, para cambiar el mundo, para adelantar al mundo, para que el mundo adelante, no nada más económicamente, culturalmente y demás. Y eso es lo que hizo Cuñón. Es decir, él usó la sabiduría para el bien del mundo. Y esa es la diferencia esencial, que el hombre cambió, el hombre salió de sus metro cuadrado en el cual está parado, dijo, yo soy parte del mundo y inventé algo que puede llegar a ayudar al mundo. Seguro, Cuñón también recibió muchísima plata por algún invento que hizo, seguro. Pero él pensaba no nada más en cuánto iba a recibir, sino se rompió la cabeza y hizo un artefacto que cambió industrialmente al mundo. ¿Entendido? Ahora, hay gente, por ejemplo, hay gente que Cuñón dijimos que recibió muchísimo, me imagino que recibió dinero para adelantar al mundo. Hay gente que todo lo que hace lo hizo para el bien del mundo. Por ejemplo, uno de los alimentos más populares del mundo que existe y que más sacía el hambre del mundo, en todo el mundo, es la papa. La papa. Papa, la batata y demás. Pero especialmente la papa. La papa, los indios en América lo comían desde la creación del mundo. Cuando los europeos llegaron a América y descubrieron muchísimas cosas nuevas, una de las cosas nuevas que descubrieron que era la papa. Y la llevaron a Europa. Pero la gente no comía papa. La gente se seguía muriendo de hambre en Europa. Había una hambre terrible y aparte de enfermedades y mala salubridad y demás, había hambre de manera muy simple. Hambre, la gente se moría de hambre. Miles de personas, decenas de miles de personas y centenas de miles de personas. El bajo nivel también, no nada más cultural, también económico. ¿Cómo se dice? La esclavización de la gente que trabajaba 16, 18 horas por día, niños de 10 años que trabajaban toda la vida, toda la semana, todo el tiempo. Cuando un francés que trajo papa a Francia, intentó convencer a la gente de que cada uno en su pequeño jardín puede llegar a sembrar papas y puede llegar a comer papas y con eso puede saciar su hambre y el hambre de toda la gente. Vender, y no nada más vender, por lo menos una persona que es hambrienta puede llegar a cosechar papas. Papas es muy fácil de cosechar, no es algo que una persona tiene que hacer algo.
Si uno lo planta en un lugar donde hay suficiente agua, se crece solo, no hace nada. Y es muy fácil de crecer y muy rápido de crecer. En 3-4 meses uno tiene papas. Entonces, si uno tiene una hectárea, puede llegar a tener papas para media ciudad. Entonces, esa persona intentó convencer a la gente de que cada uno puede llegar a cosechar papas. Él no quería ganar un centavo. ¿Cómo hizo pensó, ¿cómo hago para convencer a la gente de sembrar papas? Invitó a uno de los reyes de Francia, a uno de los Luises, 15, 14, 12, no me acuerdo. Es decir, no me acuerdo no porque estoy senil, estoy un poco senil, pero no es por eso. No me acuerdo porque la verdad me importa un pepino, no un degenerado. ¿Cómo sé que es un degenerado? Muy fácil. Él lo invitó al rey a una cena fastuosa de papas. Papas con crema, papas con queso, papas con carne, papas con esto, con otro. Decenas de platos exquisitos de papas. ¿Qué lo hizo con papas? El rey probó, muy rico, entonces digo, bueno, señor rey, honorable rey, no sé cómo le dijo, para no faltar respeto a estos estúpidos, siempre querían que los trate muy bien. Entonces le dijo, bueno, señor muy magno estúpido, le ofrezco que usted vio que se puede comer, es comible y uno se hacía y es muy fácil de sembrar, que usted dé una orden del reino, en el cual usted pide a la gente y llama a la gente de usar las semillas de la papa para poder crear papas. Y yo les voy a dar, y usted puede llegar también a darles con el reino y demás, para que en Francia se deje la gente de morir de hambre. El pequeñísimo problema es que los reyes de Francia, como los reyes de la mayoría de la parte del mundo, pero especialmente en Francia eran especiales en eso, les importaba un reverendísimo pepino del pueblo que estaba bajo su custodia. Es sabido lo que dijo María Antonieta antes de que, es decir, en la Revolución Francesa, que si no tienen, hay gente que lo traduce mal, dice, si no tienen pan, que coman tortas, pero no es tortas. Si no tienen pan, que coman broyoche. Broyoche no es tortas. Broyoche es una especie de torta, galleta francesa, que tiene más o menos 2000 calorías por galleta. Tiene, ¿no? ¿Cómo se dice? Manteca y miel y de todo. Entonces, el rey, como le importaba un pepino, no hizo nada. ¿Qué hizo ese gran persona que quiso ayudar al mundo? Todo lo que quería es ayudar al mundo. ¿Qué es lo que hizo? Él cercó su campo. Es algo muy interesante lo que hizo. Cercó su campo, plantó papas y puso carteles. El cartel está escrito así: advertencia, en este campo plantamos papas para alimentos. El que llega a robarme plantas del campo va a ser acusado por robo. Eso es lo único que tiene una persona que pasa por el camino que ver. ¿Para qué hacer? Para robar. Entonces la gente, a propósito, entró al campo, robó papas y cosechó en su campo papas. ¿Entendido? Es decir, es una técnica muy interesante en la cual uno dice que no se puede hacer para que lo hagan. Y así es lo que hizo. Y entonces la gente le empezó a robar y él estaba contentísimo que la robaban, porque eso es lo que quería, que la gente use papas para salvar el hambre de Europa. Estamos hablando del siglo XVIII, primeros décadas del siglo XVIII. La gente le robó las papas y empezó a plantar en sus pequeñas huertas papas, y empezó a entender de que esa cosa papa que viene de América es muy alimentable, muy buena y sirve. ¿Ok? Y eso amainó el hambre, eso pudo dar ayuda a la gente pobre que no tenía que comer. Es decir, él usó el pensamiento de él y se rompió la cabeza cómo hacer para ayudar al prójimo, para salvar
a gente. Él no recibió un centavo de eso. Él no pidió que le digan gracias. Con todo eso, uno de los comentaristas más importantes a la Torah oral, que se llama el Tiferet Israel, un rabino, el libro de él se llama Tiferet Israel, en el tomo de Avot, que es un tomo de cosas éticas y morales y demás, él dice de que esa persona que hizo todo ese esfuerzo inconcebible para tratar de que haya menos hambre en Europa, tiene parte del mundo va a venir. Olam Haba, el mundo que va a venir, mundo venidero. ¿Por qué? Porque lo que hizo el bien al prójimo, es decir, él usó las herramientas que Dios les dio, el pensamiento y demás, para adelantar al mundo, para hacer bien al mundo. Y eso es una cosa que teóricamente es usar todo lo que uno tiene para el bien del mundo. La próxima clase vamos a intentar de entender qué es lo especial que tiene el pueblo de Israel, que es otra posibilidad de captar la creación divina y el manejo del mundo, más que los sentidos, más que el sentimiento y más que el pensamiento. Lo esencial del pueblo de Israel, que es la misión de Israel en el mundo, y eso es en el próximo shiur, la próxima clase, si Dios quiere.